Hola alumnos y alumnas, el día de hoy vamos a ver la materia de español de sexto grado A. Veremos la práctica social del lenguaje 5, escribir cuentos de misterio o terror para su publicación. Antes de continuar con la clase, les quiero hacer unas preguntas. ¿Ustedes cómo creen que esté estructurado un cuento? ¿O qué entienden por narración? ¿Qué personajes se pueden encontrar en un cuento de misterio o terror? ¿O cómo serían los escenarios? Bueno, ya planteadas esas preguntas, a continuación sabremos qué es. A continuación veremos las características de un cuento de terror. El cuento de terror se caracteriza por provocar al lector miedo, tensión, escalofrío mediante el misterio. Me imagino que ustedes ya han leído algún cuento de terror, me imagino como el de La Llorona o algún otro personaje de terror. Bueno, pues el cuento de terror consta de 4 etapas. Bueno, en el planteamiento se presentan a los personajes y explica el espacio y el tiempo en el que se desarrolla la trama, es decir, a los personajes se les describe por su forma física o por sus características y también se explica el espacio donde sucede nuestra trama del cuento y también el tiempo, ya sea de que pasado, presente o futuro, en el que se desarrolla nuestro cuento. El nudo se plantea el conflicto que lleva a la siguiente etapa. Un ejemplo es en la lectura del cuento de la tinta roja. El nudo se presenta cuando los alumnos deciden regresar por la tarea que se les olvidó en la escuela, que a continuación vamos a ver esa lectura. A continuación se encuentra el clímax. Se aumenta al máximo la tensión de la trama. Es cuando nosotros como lectores estamos leyendo un cuento. Es la parte como con más trama, más tensión y no podemos dejar de leer. Por último tenemos el desenlace, se resuelve el conflicto y termina la historia. También hay algunos cuentos que no tienen desenlace, porque lo dejan a su imaginación del lector. A continuación veremos los tipos de personajes en un cuento. Principal o protagonista. Es el personaje más importante de la historia, el que forma parte de la trama en todo momento y al que se le da mayor atención. Estos personajes suelen ser los que experimentan el argumento y la acción de la narración y normalmente viven una evolución. Personajes secundarios son los personajes que aparecen en el cuento pero que tienen una importancia menor en la trama. Normalmente influyen sobre el protagonista o realizan algunas acciones que cambian la trama. Son agentes de cambios que son impredecibles para la trama, pero que su importancia como personaje no es tan relevante. También tenemos al antagonista. No siempre aparece, pero cuando lo hace, es el personaje que va en contra del ideal que simboliza el protagonista. Es la fuerza opositora del personaje principal y su influencia es vital para el desarrollo de la trama. Bueno, ya he visto lo anterior de cómo está estructurado un cuento, qué personajes tiene, cómo es la trama y todo eso. Vamos a leer la tinta roja de la página 59 de su libro español. Ya leído el cuento, alumnos, por ustedes, el de la tinta roja, les haré unas preguntas de reflexión que nos ayudarán bastantísimo para la siguiente sesión de español. ¿Qué les pareció el cuento de la tinta roja? ¿Cómo comenzó el cuento de la tinta roja? ¿Qué pasó después? ¿En qué terminó el cuento de la tinta roja? ¿Qué personajes aparecieron en el cuento de la tinta roja? ¿En qué espacio se logró desarrollar el cuento de la tinta roja? Espero y les haya gustado la clase. Nos vemos en la siguiente sesión de español. Gracias.